Marcos, el capítulo 10. Es interesante que en las tardes estoy estudiando Marcos y yo quiero moverlo a las mañanas, y pues hoy voy a predicar de Marcos, aunque no es el texto que vamos a predicar cuando estamos estudiando el Evangelio como tal, lo cambié para la noche. El que voy a predicar esta noche, vamos a continuar el estudio del libro de Marcos. Y pero hermano, póngase de pie una vez más para reverenciar la palabra de Dios. Hermano, Dios hoy puso en mi corazón que compartiera un mensaje que titulé "Una cosa te falta". Marcos, el capítulo 10. Voy a comenzar a leer en el versículo número 17. Marcos 10, versículo número 17. You don't have to use it if you don't want to. Si no lo quieren usar, no lo tienen que usar, no hay problema. Marcos 10, versículo 17 dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, qué preciosa la Escritura. Qué mucho podríamos predicar. Podríamos predicar, hermano, todo es posible. Pero Dios no fue lo que puso en mi corazón predicar. Dios me puso en el corazón predicar esa frase que dice: una cosa te falta. Hermano, la encontramos en el versículo 21. ¿Qué nos falta a nosotros en la mañana de hoy? Padre, yo te pido que bendigas la palabra, que la ayudes y la apliques a nuestra necesidad. Úsala, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Que tu espíritu tenga libertad en medio de tu iglesia. Padre, mira a los enfermos, no están con nosotros. Oh Padre, nos hace falta verlos en la casa de Dios. Pero Señor, yo te pido que les ministres en este momento de una manera poderosa. Y a los que estamos, Padre, que nos ministres de una manera poderosa. Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú sabías, Señor, el día que íbamos a vivir, las personas que íbamos a estar, el mensaje que se iba a predicar. Padre, y así tú lo has permitido. Yo te pido que tu palabra, Señor, salga de mi boca solamente aquello, Padre, que tú necesitas que salga para ser utilizado por tu Espíritu. Yo no puedo hacer la obra en el corazón del hombre, solo lo puedes hacer tú, Padre. Y yo, Señor, humildemente pongo en tus manos para que me uses como un siervo, aunque inútil, Señor, que sea de utilidad en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Una cosa te falta. Cuando yo trabajaba, hermanos, en el sistema de hospitales de la ciudad de aquí de Greenville, recuerdo en una ocasión, hermanos, solicitando un empleo diferente, una posición en la que iba a tomar para ser el gerente de una línea de negocios. Cuando hablamos de una línea de negocios, se quiere decir, hermanos, que se ubican áreas diferentes y le llaman líneas de negocios. Por ejemplo, el área de la medicina abarca práctica familiar, medicina interna, abarca otras áreas, el área de pediatría, el área de cirugía. Pero cuando fui, hermanos, a solicitar, aunque tenía en mi currículo vitae o en mi resumen todo lo que yo entendía estaba necesario para solicitar el empleo, me dijeron: una cosa te falta. ¿Y qué me falta? Me dice: nunca has sido gerente de una oficina médica. Y para tú poder ubicar una línea que tiene tantas oficinas médicas por debajo de ti, necesitas haber tenido
la experiencia como gerente de una oficina médica. Una cosa faltaba. Yo creo que todos, de alguna manera o en algún momento en nuestra vida hemos experimentado una cosa nos falta. Quizás, hermano, ha sido cuando estás preparando una receta en la cocina y tú tienes todo listo y ya comenzaste a hacer los preparativos, cortaste lo que necesitabas cortar, o si era algo que estabas horneando, habías ceñido la harina, habías todo, y cuando lo pusiste todo en un lugar para mezclarlo y leíste la receta, una cosa te falta. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación que es frustrante, verdad? Cuando una cosa nos falta. Quizás usted se preparó para un trabajo, o quizás estaba haciendo un tipo de trabajo de construcción y una cosa le faltaba. Qué frustrante, hermano, cuando tenemos todo y de momento se nos acaba algo. Y es exactamente lo que nos falta para completar. Este joven, hermanos, que leímos en la historia el día de hoy, la Escritura nos dice que era un joven rico. Hermanos, porque fuese rico no quiere decir que no iba a entrar al reino de Dios. Ese no era su problema. Su problema era otro, diferente. Hermanos, es interesante que no solamente era un joven rico, nos dice a nosotros que él era un principal. En Lucas nos dice a nosotros que él era posiblemente una persona de gran influencia. Aunque joven, tenía influencia posiblemente por su posición social y su posición económica. Él tenía influencia quizás en la sinagoga donde él asistía. Lo importante que entendemos cuando miramos la historia de este joven, no solamente era una persona de influencia, no solamente era una persona que tenía una posición social y económica estable, privilegiada en la sociedad judía, hermanos, era una persona también que era religiosa. Nos dice la Escritura que cuando el Señor lo mira, le dice, los mandamientos sabes. Él conocía lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente era una persona religiosa conociendo los mandamientos de Dios a manera superflua, era una persona, hermano, moral. Cuando el Señor le recita 5 de los 10 mandamientos, él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, había sido un hombre que no había dicho mal testimonio, no había cometido inmoralidad sexual, no había matado a nadie, nada había robado. Era una persona que respetaba y honraba a sus padres. Era un joven moral. Y nos dice la Escritura inclusive que cuando él llegó a la presencia del Señor, se hincó. Es decir, hermanos, era un hombre respetuoso. No era costumbre para una persona arrodillarse o hincarse ante un maestro o un rabí, como conocían al Señor Jesús. No obstante, hermanos, él sabía que no estaba en la presencia de cualquier maestro. Él se presentó ante Jesús y se hincó. Tenía respeto para con la persona que él había escuchado tanto había hecho en el medio de ellos en Israel. Y nos dice la Escritura que cuando él se presenta, le dice, maestro bueno. Interesante la respuesta que Jesús le da. ¿Sé por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Es decir, hermanos, le está diciendo Jesucristo, sin negar que Él es Dios y sin negar que Él es bueno, ¿por qué tú me estás llamando bueno? Solamente Dios es bueno, entonces ¿estás tú reconociendo que soy yo Dios? Eso es lo que le está diciendo. Usted dice, hermano, ¿por qué usted sabe o puede pensar en esto? Porque nos dice entonces en el versículo número 20, que cuando él vuelve a referirse a Jesús, le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El atributo bueno lo desechó. Ya no lo usó bueno. Cuando el Señor lo cuestionó y le dijo, es que tú estás reconociendo que yo soy Dios en mi vida, que yo soy Dios, el Dios poderoso de todas las cosas. Y dice, maestro, todo esto yo he guardado desde mi juventud. Ahora es interesante porque le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay otra palabra clave para entender el texto, y es la palabra heredar. La palabra heredar, hermanos, implica en el griego algo que uno puede obtener. Pero, hermano, no es heredar porque otra persona lo tiene. Es algo que yo puedo obtener porque yo hago algo para alcanzarlo. Y, hermano, le está diciendo, haciendo qué bien podré yo obtener. Haciendo qué cosa podré yo alcanzar
la vida eterna. Hermanos, Jesús sabía que no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar el regalo de Dios. Así es. No hay nada que usted y que yo podamos hacer para poder comprar nuestra entrada al cielo y obtener el perdón de pecados y el regalo de Dios que se llama vida eterna. Así es. Solamente lo que Cristo ha hecho y nuestra fe en el sacrificio en la cruz del Calvario es la que nos puede ayudar a nosotros a obtener el regalo de Dios, a recibir el regalo de Dios. Y lo recibimos por fe en la obra consumada, completada por Cristo en la cruz del Calvario. Dinero, moral, respeto, religión, nada de esto te puede ayudar a alcanzar, a obtener el regalo de Dios y el perdón de Dios. Solamente nuestra fe en la persona y en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en el Cristo resucitado de entre los muertos. ¿Estamos aquí? Sí. Pero hermano, cuando el Señor lo habla, dice la Escritura que le mira y le ama. Es decir, hermanos, entendía su necesidad, entendía, hermanos, su condición, entendía, hermanos, el deseo del corazón de él de buscar de Dios. Entendía, hermanos, la paz que no sentía en su espíritu, aunque tenía infinidad de posesiones e infinidad de influencia. Es decir, el Señor conocía la necesidad más profunda que tenía este joven y le mira y le ama y le dice: los mandamientos conoces. Y le recita 5 de 10 mandamientos. Es interesante, yo voy a llegar a eso en unos momentos, que los mandamientos, cuando los dividimos, los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios y los próximos 6 hablan de nuestras relaciones entre hombres, nuestras relaciones unos con otros. Y de las relaciones uno con otro, Jesús cita 5, no cita el que dice no codiciarás. Y dice, ¿por qué no recita el que dice no codiciarás, que es el 10º mandamiento? Porque por lo general los ricos son personas muy codiciosas. Son personas, hermanos, que no están satisfechos con lo que tienen. Siempre quieren un poco más de lo que ya tienen. Y el Señor sabía que había codicia en su corazón. Por eso no le impuso el mandamiento de no codiciar. Pero lo lleva, hermanos, a su condición y le dice: una cosa te falta. Y utiliza unos verbos que son muy interesantes y nos dan la clave para entender lo que falta. Le dice: anda, esto quiere decir ve, o camina, sí, ve, sal de este lugar, ve, camina a este lugar, vende, da y sígueme. Hermanos, el Señor fue claro, dice: ve, vende, dalo y sígueme. Y dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero hermanos, esta mañana yo quiero que nosotros miremos eso en nuestra vida. Porque algo siempre nos falta. Y cuando estamos hablando de la relación con Dios, ¿qué es lo que falta a nosotros? Pastor, ya yo, por la gracia de Dios, estoy seguro de que si muero, voy a la presencia de Él. Pastor, ya yo estoy seguro de que yo recibí a Cristo en mi corazón como Salvador personal. Pero, ¿qué te falta? Una cosa te falta. Y en esta mañana yo quiero que miremos esa cosa que nos falta. Y hay 6, hermanos, respuestas que podemos mirar en este verso. Lo primero que él dice es: una cosa te falta. Y lo primero que le dice es: anda. Esa palabra anda, hermanos, como dije, significa apártate, camina, ve a otro lugar, porque donde estás no puedes ver lo que necesitas ver. ¿Sabe lo que está diciendo, hermanos? Necesitas obediencia en tu vida. ¿Qué te falta a ti como hijo de Dios? ¿Qué me falta a mí como hijo de Dios? Obediencia. ¿Qué me impide a mí obedecer a Dios? Hermano, él estaba en un lugar donde él no podía ver su necesidad porque estaba cegado por las riquezas que había en su presencia. Y el Señor le está diciendo: anda, anda, ve. Es decir, muévete del lugar donde tus ojos están cegados
a un lugar donde puede haber suficiente claridad, suficiente luz, donde tus ojos pueden enfocarse a ver lo que Dios quiere que tú veas. Hermano, ¿qué nos impide a nosotros ver? Y yo me puse a meditar, hermanos, en qué es lo que me impide a mí muchas veces ver lo que Dios quiere que yo vea. ¿Qué me impide a mí muchas veces ser obediente? Y es porque no veo lo que Dios quiere que vea. Ahora, ¿qué Dios quiere que yo vea? ¿Qué Dios quiere que yo haga, hermanos? Hermano, lo que yo amo muy a menudo me impide ver lo que yo necesito ver. Voy a explicarme lo que quiero decir. Muchas veces, hermano, a nosotros como padres se nos hace difícil ver las faltas en los hijos. No pasa. Es algo que nosotros, porque los amamos tanto, no vemos a veces lo que necesitamos ver en la vida de ellos. Así es. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Necesitamos pedirle a Dios que nos deje ver lo que necesitamos ver. Y que nos ayude a nosotros a tener la sabiduría para poder ayudar en lo que necesitamos ayudar. Yo no me olvido, hermanos, cuando niño, mi hijo era pequeño, le pedimos a Dios, mi esposa y yo, en una oración, hermano, que si usted no está dispuesto a trabajar con ella, no la haga. Porque si Dios la contesta, hermano, es muy difícil. Y yo lo que le pedí al Señor fue, Señor, que mi hijo meta la pata todo lo que la va a meter mientras está en mi casa. Es decir, Señor, que todas las necesidades, todas las dificultades que yo tenga que enfrentar él como adulto, las enfrente en casa. Y Señor, danos sabiduría para poder nosotros ayudarlo y entrenarlo y enseñarlo. Para que cuando salga de la casa y se case, sea un hombre de bien. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo le doy gracias al Señor porque respondió esa oración. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No es divertido cuando las cosas no empiezan a salir como tú quieres que salgan. Así es. Es difícil cuando empiezan a salir los problemas y las dificultades y tú tienes que empezar a trabajar con cada una de las necesidades y las dificultades que el joven, y quizás en su escuela superior, en su adolescencia o como joven adulto, comienza a salir, hermanos. Mire, hermano, hay que pedir a Dios mucha sabiduría. Así es. Yo le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Quisiera cita a tu hijo. ¿Sabes lo que es citar? Hermano, él y yo hicimos una cita. Todas las semanas yo iba y me encontraba con mi hijo y le decía, ¿qué día quieres ir, papi? Los viernes a la hora del almuerzo. Ok, muy bien. Yo lo recogí en la universidad y decía, ¿dónde quieres ir? Vamos hoy a tal lugar. Vamos a tal lugar. Y hermanos, mi jefe, no me olvido un día, mi jefe, necesito reunirme contigo a la hora del almuerzo. Y yo, en cualquier momento, pero no. Hoy es viernes y en mi cita conmigo. Yo no fui con mi jefe. Y él me dijo, después que terminó, me dijo, gracias porque pusiste las prioridades que tenías que poner en el orden que las tenías que poner. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Yo cometí muchos errores. Y ¿sabe una cosa, hermano? Muchas veces nuestro amor nos impide ver lo que necesitamos ver. Y muchas veces nuestro amor nos pone la mano donde nosotros no necesitamos poner la mano. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Hay veces Dios está corrigiendo algo. Y nosotros en nuestro amor queremos que poner la mano para evitar que nuestra persona amada pase por el sufrimiento que Dios ha diseñado para su desarrollo y crecimiento. ¿Me estoy explicando? Sí, no es fácil, hermanos. No es fácil. Tenemos que estar enfocados en el Señor, en lo que Él quiere de nosotros para que pasen las cosas de la manera que necesitan pasar. Hermano, déjenme hacer un paréntesis para que no se me olvide. Le doy gracias al Señor, porque cuando mi hijo se casó fue como prender un switch de la luz. Literalmente, hermanos, yo digo, y este es mi hijo. Yo le doy gracias al Señor por la manera que él está tomando el liderazgo en su hogar, y la manera que él está dirigiendo a su esposa, y la manera que él está dirigiendo a su hijo, y cómo está enfocado en hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque Dios respondió mi oración. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces nuestro amor nos impide ver lo que nosotros podamos ver, lo que queremos ver. Muchas veces, hermano, lo que nosotros creemos nos impide ver lo que nosotros necesitamos ver, obedecer para hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Usted ve, hermanos, los judíos tenían creencias interesantes. Si tú notas el versículo 26, la Escritura dice, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Nota los versículos 24 y 25, lo que Jesús está diciendo. Dice, los discípulos se asombraron de las palabras de Jesús, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos,
cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta de los discípulos fue asombro. Y en el asombro le dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Déjeme explicarle por qué ellos responden de esta manera. En la sociedad judía, en el tiempo de Jesús, las cosas no eran, funcionaban al revés. La mentalidad era completamente diferente a la que nosotros tenemos el día de hoy, o hemos podido desarrollar, porque en nuestra sociedad ha ido desarrollando esta mentalidad nuevamente. Para los judíos, los ricos eran personas más educadas, tenían más recursos para ser educados. Educación, si tú recuerdas, muchas veces implicaba aprender en la sinagoga. Y hermanos, ellos miraban a una persona educada, que posiblemente fue educada con la palabra de Dios o aprendiendo a leer con la escritura. Hermanos, que eran personas que caminaban más cerca de Dios por causa del conocimiento que ellos habían adquirido, porque su posición financiera les había permitido aprender más que a una persona que tenía menos dinero, menos recursos para educación. Eso era número uno. Número dos, hermanos, ellos creían, los judíos, que la bendición de Dios se manifestaba en la manera que nosotros acumulábamos recursos financieros. Así que si ellos estaban siendo ricos y estaban prosperando financieramente, no solamente tenían un conocimiento más profundo, sino que habían tenido la bendición de Dios. Y número tres, hermanos, había algo más. Y es, hermanos, que los ricos tenían más capacidad de hacer ofrendas y de dar limosnas. Así que, hermanos, ellos decían, si ellos están caminando con Dios, son las personas que están dando más para la obra de Dios. Así que definitivamente Dios los tiene que tener a ellos en una posición de privilegio, que poco conocía lo que la Escritura estaba diciendo. Así es. Si tú recuerdas, hermano, cuando la viuda pobre, el Señor estaba sentado en el templo y estaba observando a la gente ofrendar, el rico dio, y vino una mujer pobre y echó dos centavos. Esta viuda pobre dio más que todo lo que han dado que ella. ¿Cómo es posible? Si lo que dio fueron 2 chelitos, 2 centavos, ¿para qué da eso? Sé porque esta, de su pobreza, dio todo lo que tenía. ¿Me está usted siguiendo, hermano? La creencia de ellos era que, hermanos, la posición financiera estaba manifestando su relación con Dios. Pero había un problema en el corazón de este joven. El Señor dice, tu problema es que Dios no es Dios en tu vida. Así es. ¿Y sabes una cosa, hermano? A menos que Dios sea Dios en nuestra vida, nosotros no vamos a aprender a obedecer a Dios cuando nos pide cosas difíciles hacer. Así es. Lo que el Señor le estaba pidiendo era difícil para él hacer. Anda, vende todo. Lo que te estaba diciéndole, dame a mí el lugar que solamente Dios merece en tu vida. ¿Quiere decir eso que se iba a quedar sin nada? Hermano, si eso era lo que implicaba para llegar a la presencia de Dios, quédate sin nada. Una cosa te falta, obediencia a lo que Dios está pidiendo de ti. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué te falta en tu vida? Una cosa te falta, obediencia a la persona, obediencia a la palabra, anda. Ahora, hermanos, ¿qué más te faltaba? Número 2, hermano, lo segundo que falta es confianza en la persona. Porque, hermanos, no obedecemos porque no confiamos. ¿En qué estaba puesta la confianza de este hombre? Si notas el verso 24, Jesús da la respuesta. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en las riquezas. El problema no era las riquezas, el problema es que la confianza no era Dios, era Mamón, las riquezas, el Dios del dinero. Hermanos, ese es el problema. La palabra que él le dice, cómo manifestaba su confianza, él le dijo, anda, vende. Ahora, hermanos, esa palabra vender, en inglés, barter. ¿Saben lo que es un barter? Una persona que hace intercambios. Hacen trueques, es la palabra trueque. Estaba buscando la palabra en español, trueque. Y, hermano, es interesante hacer trueques. Hay personas que son expertas haciendo trueques. Hubo unos, hace como 2 años, 3 años atrás, había un programa en la televisión que se llamaba The Barter King, el rey del trueque.
Y hermanos cogían, yo no sé cómo ellos cogían una cosa chiquitita y la convertían en algo grande, pero tenían una habilidad de empezar a hacer trueques para el beneficio de ellos. Pero hermano, le está diciendo, anda, vende. Pero hermano, ¿qué estaba haciendo él? Intercambiando propiedades, posesiones, cosas, hermanos, posiblemente haciendas, estados que son grandes, casas grandes, quizás fincas, por dinero. Pero hermanos, intercambiar por dinero, si usted va a la parte del negocio, quiero ayudarle un momentito, hermano. El dinero es el activo líquido, más líquido que usted puede tener. Dice el pastor, ¿desde cuándo un billete es líquido? La palabra liquidez quiere decir que se puede mover más fácilmente. Hay personas que son muy ricas, pero tienen todas sus riquezas invertidas en posesiones, en propiedades. Y de momento necesitan, hermanos, una cantidad de dinero inmediatamente. Y aunque son personas ricas, no tienen la liquidez para poder mover el dinero cuando lo necesitan mover. Es un concepto de negocios. Los negocios necesitan tener activos, pero también tienen que tener activos líquidos para poder moverse en las operaciones diarias del negocio. Usted no va a comprar, hermano, una ropa y dice, bueno, perfecto, yo te voy a ti a pagar con algo que yo tengo, con un reloj. Porque la tienda le va a decir a usted, a mí no me interesa el reloj, yo necesito ¿qué? Aquello que es líquido. Lamentablemente en nuestros días la liquidez es una tarjeta. Y a veces la tarjeta no es líquida porque es una deuda. Y nosotros hemos cambiado la mentalidad, hermano. Lo que es líquido es el dólar en este país. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? La tarjeta no es liquidez, la tarjeta es deuda. A menos que sea una tarjeta de débito, que lo que está utilizando es el banco. El dinero está en el banco y es líquida en ese sentido. ¿Me expliqué? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Hermano, le está diciendo, intercambia por algo que sea líquido, algo que sea fácil. Tú dar a las personas que son pobres. La palabra pobres es la palabra que están a las personas que están pidiendo limosnas, a los mendigos, a los limosneros. Hermano, una persona que está pidiendo limosna, tú no vas y le dices, toma un carro. Eso no es lo que él necesita en ese momento. Es lo que necesita es comida. Las personas que están pidiendo limosnas no están pidiendo, hermano, carro ni casa. Están pidiendo ¿qué? Comida. Que es la necesidad más básica que nosotros podemos tener en nuestra vida. Después de respirar, obviamente, y de tomar agua, hermano, queremos comida, aquello que nos dé sustento. Y después que queremos, hermano, abrigo, aquello que nos cubra de nuestra necesidad, de nuestra vergüenza y que nos caliente. Y después queremos una casa o un lugar donde dormir. Ni siquiera tiene que ser una casa propia, pero un lugar, hermano, donde nos mantengamos calientes. Pero eso es lo que está diciéndole. Anda, liquida todo lo que tú tienes y regálalo. Hermanos, y el problema es, la palabra da es la palabra que significa preséntalo o compromételo. Es decir, ni siquiera, hermano, tenía que decir inmediatamente, dice, por los caminos empezar a buscar personas que fueran limoneros o que estuvieran buscando limona o que estuvieran mendigando, hermano, y que le dijera, aquí está, no, hermano, simplemente ponlo todo aparte y según se presenta la necesidad, tú sabes que ese fondo no es para ti, es para ayudarnos, es para darnos a otros. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Nosotros confiamos en el dinero. El hombre del día de hoy confía en el dinero de la manera que confiaba en aquel tiempo. Una cosa te falta: poner tu confianza en aquel que es dueño del dinero, que es dueño de la riqueza. Entrégalo, hermanos, entrégalo. ¿Sabe, hermanos? En el 1929 fue, hermanos, la caída o una de las caídas más grandes que ha tenido el Wall Street Journal, Wall Street aquí en Estados Unidos. Hermanos, la gente se acostó rica y se levantó pobre. Y dice la historia, hermanos, que fue gente que, hermanos, estaba tan desesperada porque de momento se encontraron sin nada, que se mataban a sí mismos, se suicidaban. Gente que se tiraba de edificios. ¿Por qué? Porque su Dios
había desaparecido. Su confianza ya no era más. Yo no me olvido, hermano, cuando unos años atrás cayó la bolsa. Bueno, ha caído unas cuantas veces más. Estoy hablando de algunos 10 años atrás, cuando cayó la bolsa. Personas, hermano, que estaban ya listas para retirarse. Y estaban diciendo, no, 6 meses más. Y cuando cayó, ¿sabemos qué pasó? No me puedo retirar. Porque perdí más de la mitad de lo que tenía guardado para mi futuro. Hermano, yo no voy a hablar ahora de finanzas. Yo tengo mi posición personal, yo tengo mi manera de pensar y lo que enseño y en una postura personal. Pero hermano, tenga cuidado que usted tiene su confianza. Porque si tu confianza, hermano, está puesta en las cosas materiales, las riquezas son inciertas. Y dice la Escritura, se hacen alas y desaparecen muy fácilmente. Y si tu confianza no está puesta en el Señor, ¿sabe una cosa, hermano? Estás poniendo tu confianza en lo que es incorrecto. Así es. Es precioso cuando miramos en la Escritura, en el libro que dice, porque Jehová será mi confianza y Él cuidará mi pie de quedar preso. Proverbios, creo que capítulo 3. Hermano, es precioso cuando ponemos la confianza en el Señor. ¿Qué más nos falta? Conocimiento de la ley de Dios. Número 1, hermano, obediencia. Número 2, confianza. Número 3, conocimiento. Él dijo, dalo a los pobres. Para es precioso, hermano, ¿por qué? Porque él dijo, yo conozco la ley de Dios, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Tú puedes tener mucho conocimiento intelectual y no tienes conocimiento práctico, experimental. Yo creo que, hermano, este joven estaba muy dotado de ley moral. Estaba muy dotado, hermanos, de cuidar de sus padres y de ser honrado para con ellos y de no mentir. Pero, hermanos, su codicia no le permitía entender la ley de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la ley de Dios y pensamos en los 10 mandamientos, en el decálogo, pensamos que esa era la única ley que existía. Pero, hermano, la ley de Dios iba mucho más allá que el decálogo. El decálogo encontramos la ley moral, pero Dios también dio una ley ceremonial y una ley gubernamental. Él es el que estableció el gobierno. Y las leyes, hermanos, que encontramos en el Antiguo Testamento, encontrábamos leyes como en el libro de Éxodo, no le podrás imponer un interés de usura a tu hermano que es pobre. Búsquelo, no tengo tiempo de buscarlo. Éxodo 22, verso 25. Le doy si usted quiere buscar la referencia, o si después cuando esté escuchando, si quiere escuchar otra vez en sermón audio, puede entonces buscar la referencia. Éxodo 22, 25. Encontrábamos una ley, hermano, que decía, el 7º año de la cosecha no se puede recoger, lo dejarás para los pobres y para que las bestias coman después de que los pobres coman. Usted lo encuentra en Éxodo 23, 10. Había una ley, hermano, que Dios había establecido donde decía, cuando estés segando tu mies, dejará que caigan rastrojos en el campo para que los pobres tengan que comer. Usted encuentra esto en Levítico, el capítulo 19, el versículo 10, y en Levítico, el capítulo 23, el versículo 22. Había una ley, hermano, que decía que los ricos tenían que aprender a cuidar de las necesidades de los pobres. Esto lo encuentra usted en Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 10 y el versículo 11. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? El que usted no conozca la ley no le hace o no lo exime de la responsabilidad de cumplirla. Así es. Y posiblemente él tenía un conocimiento intelectual, o si no lo tenía, la Escritura no nos dice. Pero sí nos dice que él había dicho, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Pero ¿por qué el Señor no le recitó el 10º mandamiento? No codiciarás la casa, ni la mujer, ni los bienes de tu prójimo, ni su bestia. ¿Sabe, hermano? Posiblemente había un problema en su corazón. El Señor, no decirlo, nos indica que el problema del corazón era la codicia que existía en él. Hermanos, y muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer porque hay codicia en nuestro corazón o hay desconocimiento, y nuestro egoísmo, el egoísmo nos hace ser codiciosos porque pensamos en nosotros, hermanos, no nos hace practicar la ley que Dios quiere que practiquemos.
nos enfoca en nosotros y en nuestras necesidades y no en los demás y sus necesidades. El Señor dijo cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica, hermanos, nosotros enfocarnos y mirar las necesidades de los otros. Una cosa te falta. ¿Qué te falta, hermanos? El conocimiento práctico de la ley de Dios. No es que no lo tengamos en la cabeza, es que nosotros, hermanos, lo tengamos en el corazón, para que nuestras manos y nuestros pies se muevan a hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. ¿Estamos claros? Una cosa te falta: obediencia. Una cosa te falta: confianza. Una cosa te falta: conocimiento. Una cosa te falta, hermano, nos dice a nosotros: y tendrás tesoros en los cielos. El cuidado de Dios para con nosotros. Usted ve, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos pide, Él cuida de nosotros. Yo no sé usted, pero yo prefiero que Dios cuide de mí a yo cuidar de mí. Amén. Gloria al Señor. Sí. Cuando nosotros, hermanos, el texto que utilizamos en Deuteronomio 8 para abrir el servicio el día de hoy, leemos, hermanos, lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: cuídate de. Cuando tú tengas todo lo que Dios te da y deseches naciones más poderosas que tú y tengas en la comida que Dios te da y Dios te ponga la leche en la tierra que fluye leche y miel y que Dios te dé todas las cosas que tú tienes, no te olvides de. Hermano, ¿qué es lo que sucede el día de hoy? Si usted tuvo la oportunidad de venir el domingo pasado en la noche o fue con nosotros el martes a la iglesia de Rand Memorial Baptist Church, la iglesia donde el padre de Megan es el pastor, hermano Duncan, Jim. Usted puede recordar, hermano, que presentamos Apocalipsis, el capítulo 3, y hablamos de la iglesia en la Odisea. Y él dice: porque tú eres rico, o dices: no tengo cosas de ninguna cosa, tengo necesidad, pues me he enriquecido y no necesito nada. Y le dice: tú eres un pobre, un miserable, un desventurado, un ciego. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos la mentalidad, nosotros estamos cuidando de nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? El que nos cuida es Dios. Y él dice: no te olvides que es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Esa aseveración a mí me fascina en Deuteronomio 8. Dice: no te olvides que es Dios. Hermano, podemos nosotros tener trabajo hasta más no poder y estar en cama y no podernos levantar para ir a hacerlo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Por más trabajo que tengas, si no vas y lo haces, no te pagan. Así es. ¿Verdad que no? Ay, que tú eres buena gente. Yo te di el trabajo, pero cuando lo completas es que te pagan, ¿verdad que sí? Así es. ¿Quién te da el poder y la capacidad para hacerlo? Solo el Señor. Solamente Dios. Así es. ¿Quién es el que te cuida y te protege, hermano? ¿Cuántos peligros muchas veces nos ponemos nosotros en nuestros trabajos? ¿Cuántos peligros? En diferentes maneras nos exponemos a diferentes peligros. Puede ser peligro, hermanos, de tentación si usted está trabajando con dinero. O puede ser peligros, hermanos, de tentación de coger lo que no es tuyo. O puede ser peligros, hermanos, físicos, si tienes que treparte en un escapo, ¿verdad, Javier? Que queda como a 50 pies de altura. O si tienes que levantar gabinetes, o tienes que poner clavos, yo no sé en qué altura. O tienes que, cuando Javier empezó a trabajar, estoy hablando de Oviedo, hermano, estaba trabajando en la planta de Oconi, ¿no? Hermano, por más que usted quiera o no, hay peligros. Hermano, solamente Dios nos protege a nosotros. El que tiene cuidado de mí es el Señor. Y lo que está diciendo es los tesoros en el cielo, es decir, es el cuidado que Dios tiene para ti. Hermano, no solamente Dios nos cuida en el cielo, Dios nos cuida aquí en la tierra. Dios es el que protege y el que provee y el que mitiga nuestras necesidades. Solamente Dios puede proveer, solamente Dios puede haber hecho la obra. Una cosa te falta: el cuidado de Dios. Una cosa te falta: cumplir
con el plan que Dios tiene para ti. Bueno, ¿por qué Dios te da riquezas? ¿Para qué Dios te da riquezas? Para que uses su obra. Muchas veces, hermano, nosotros pensamos que Dios nos lo da para que acumulemos, para que cuando lleguemos a viejo tengamos mucho y digamos como el hombre dijo, alma muchos bienes tiene guardado para tus últimos días. Y el Señor dijo, necio, esta noche viene a averiguarme lo que he guardado, de quién será. Muchas veces acumulamos, aunque la Escritura dice los hijos no acumulan para los padres, sino los padres acumulan para los hijos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo he tenido que trabajar. Y si mi hijo tiene que trabajar, que trabaje, no se va a morir. Así es. El trabajo no es una deshonra, el trabajo es honra. Así es. Así que, hermano, no tengo que estar preocupado en que tengo que dejar riquezas y grandes capitales para que mi hijo no tenga que trabajar, porque ¿sabe una cosa? Eso no es el plan de Dios. Y Dios muchas veces nos permite tener para que cumplamos su plan, para cumplir su plan en nuestra vida. Sí. Hermano, Dios tiene un plan para nuestra vida, pero para encontrar el plan de Dios para nosotros necesitamos humildad, necesitamos tener una relación con Él, necesitamos conocimiento, necesitamos estar dispuestos a obedecerle, necesitamos encontrarlo y rendirnos a Él y sujetarnos a Él para que Él cumpla su plan en nosotros. El Salmo 138, sí voy a leerlo. Nos dice la Escritura, el Señor está hablando, y David es un salmo de David, y es precioso el Salmo 138, pero nota lo que dice, que alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y contarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahorita dije que estaba en Proverbio y no era Proverbio, era Salmo 138. Hermanos, ¿qué está diciéndonos a nosotros? Que Dios es el que hace la obra. David era un hombre muy rico. Era tan rico que dice la Escritura, dejó a Salomón los materiales para la edificación del templo de Dios. Y dice que dejó oro en abundancia. Y dejó plata. Y dejó, hermano, lo que él necesitaba. Salomón fue a buscar madera cuando fue a edificar el templo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Aunque David era un hombre rico, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aunque David, hermanos, pecó contra Dios, era un hombre que entendía que Dios tenía un propósito para con su vida. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Él nunca se olvidó de donde Dios lo sacó. Así es. Muchas veces, hermanos, Dios nos da a nosotros capacidades y nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. No solamente del pecado que nos sacó. Pensemos, hermano, en esta tierra de dónde nos ha traído y hasta dónde nos ha traído. Así es, gloria a Dios. No olvidemos nunca, hermanos, la obra de Dios en nuestra vida. En el primer libro de Reyes, hermano, no tengo tiempo de ir a leer la lectura, pero en el capítulo 11 hay una historia, hermano, que es muy interesante. Encontramos, hermanos, que cuando Salomón llegó a la edad adulta, después de que había edificado el templo, después que Salomón había tenido las riquezas y que Dios lo había bendecido y había disertado, hermano, dice la Escritura que llegó un momento donde él amó a muchas mujeres, porque tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y dice la Escritura en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que esto desagradó a Dios sobremanera porque él se postró ante los dioses de estas mujeres que desviaron su corazón. Pero la historia, hermano, que yo quiero llevarte es que dice la Escritura que había un hombre de descendencia real que se llamaba Adad, que era de Edom. Y dice que Dios levantó a Adad, que era de Edom, para castigar a Salomón. Pero Adad, hermanos, en los tiempos de David y Joab
cuando estaba matando, estuvieron 6 meses en Edom y habían matado muerte a todos los hombres. Y Adad, hermanos, se había bajado a Faraón, a Egipto. Y cuando Adad bajó a Faraón en Egipto, dice la Escritura que Faraón le amó o le cayó en cierta gracia, y fue la gracia que tuvo a los ojos de Faraón, que Faraón le dio por mujer a su cuñada, la hermana de su esposa. Lea el primer libro de Reyes. Y lo que yo quiero que usted entienda, hermanos, es que la Escritura nos dice a nosotros que cuando Adad, a quien Dios había levantado para castigar a Salomón, tenía Dios un propósito para con este hombre. Escuchó que David había muerto y Joab había muerto, procuró regresar a su tierra. Y Faraón le dice, ¿qué te falta conmigo? ¿Por qué quieres regresar a tu tierra? Es decir, yo te estoy dando todo lo que necesitas. Eres el cuñado de la reina. Tienes riquezas y tienes lo que necesitas. ¿Para qué me vas a abandonar y te vas a regresar a tu tierra? Y ella le dice, sea como sea, yo iré. Dios tenía un propósito para con él. Y Dios iba a cumplir su propósito en Adán, de disciplinar a su otro hijo por causa de su pecado. Hermano, yo no estoy diciendo que Dios nos levanta a nosotros para que estemos disciplinando a otros. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que aún así Dios tiene un propósito. Así es. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar las cosas de este mundo para subir a cumplir con el propósito de Dios en nosotros. Amén. Dios le dijo que es el tiempo de subir y él estaba dispuesto a subir, aún dejando atrás las cosas que él tenía en este mundo. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos la disposición a cumplir su plan en nuestra vida. Amén. A humillarnos para que su propósito se cumpla en mí. Amén. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta y voy a cerrar con esta. Dios le dijo, y ven, sígueme. ¿Sabe de qué habla esto, hermano? Habla de comunión con Dios. Esa palabra, sígueme, implicaba, hermanos, ir en el mismo camino, acompañarme. Es decir, estamos teniendo una relación, estamos caminando en la misma dirección, estamos caminando con el mismo propósito. Jesús hizo una invitación a Pedro, Jesús hizo una invitación a Juan, Jesús le hizo una invitación a Natanael, a Leví le dijo, ven conmigo, y Leví dejó los bancos de los tributos públicos. A Pedro, a Juan, Jacobo dejaron las redes y siguieron al Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Pero cuando nosotros estamos desenfocados, perdemos la comunión con Dios. Así es. Porque nos hacemos independientes de Dios. Dios no quiere, hermano, que esto suceda en nuestras vidas. Una cosa te falta. Te falta, hermano, ser obediente. Anda. Te falta, hermano, confianza. Vende y dalo. Te falta conocimiento. A los pobres. Te falta el cuidado, tendrás tesoros. Te falta cumplir con el propósito de Dios. Ven. Y te falta la comunión con Dios. Sígueme. Una cosa te falta. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? Que el Espíritu Santo nos enseñe lo que nos falta. Que tengamos, hermano, la disposición de mostrarnos a Dios para que ya no nos falte. Padre, gracias por la palabra.